El proyecto del 80 parecía avanzar con paso rápido y seguro. Hacia 1889, el gobierno del sucesor de Roca, Miguel Juárez Celman, parecía estar consolidado. Tenía amplia mayoría en ambas cámaras y contaba con el apoyo de los gobernadores. El nuevo presidente desconfiaba de la actividad política aún más que su predecesor. Para Juárez Celman, lo que se necesitaba eran administradores eficientes y no clientelas de comité. Sin embargo, esas certezas se volverían dudas desde 1890. Ese año comenzó una aguda crisis económica que tuvo efectos muy fuertes. Al mismo tiempo, se desencadenó una crisis política. Diversos actores, descontentos con el roquismo, desde Bartolomé Mitre hasta los sectores católicos, pasando por antiguos autonomistas como Leandro Alem, organizaron la Unión Cívica y se levantaron en armas en la llamada Revolución del Parque. Fueron vencidos, pero la situación obligó a Juárez Celman a renunciar. La quietud política fue vertiginosamente reemplazada por el entusiasmo público. Algunas ideas centrales del roquismo, como identificar a la política con el gerenciamiento, también entraron en crisis. Los autores de la Revolución del Parque realzaron el valor de la vida política y del activismo cívico y criticaron la afirmación de que el progreso económico implicaría el progreso moral de toda la nación. Hay una crisis económica muy fuerte que genera también problemas, insatisfacción a la población y que además abre la puerta a la crítica al gobierno, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la concentración del poder político, sino también una crítica de tipo moral, porque empieza a haber, es una etapa de mucha especulación financiera, es una etapa en la cual se juega mucho el tema de la bolsa, de la diferencia del precio del oro y de los pesos. La gente, hay una especie de ruleta con el tema de la plata. Hay quiebras, hay una especie de sensación vertiginosa de un materialismo que nos está llevando a la perdición, y esto genera una especie de crítica moral. ¿Por parte de quién? Por parte de los intelectuales del momento, por parte de la propia dirigencia política del gobierno que está en desacuerdo con Juárez Celman, y por parte, sobre todo, de estos grupos que habían quedado marginados en el 80. A los cuales se suman jóvenes políticos, aquellos que en el 80 eran jóvenes muy chiquitos, pero que ahí ya en el 90 aspiraban a tener algo que decir, porteños, ¿no?, de Buenos Aires. Aspiraban a decir algo en la vida política y se veían impedido su acción por la política cerrada del gobierno. Ese es el clima en el cual se da la revolución. Una revolución que no reclama tanto la participación de las masas en la política, como se interpretó en el pasado, sino más bien lo que se llamaba en esa época la libertad de sufragio, garantizar la posibilidad de la competencia política. Roca y su sector político se recompondrían de la crisis de 1890. Su figura seguiría marcando la agenda política del país y volvería a ser presidente entre 1898 y 1904. Sin embargo, la marca del 90 sería recogida por un grupo político que iba a tener larga vida, los radicales. Su partido mantendría una idea que dominó a la Revolución del Parque: la importancia de la política y el activismo cívico para el progreso de la nación. Entre 1880 y 1890 concluyó el proceso de formación de un Estado nacional y se consolidó una economía capitalista. Viejos problemas se cerraron, pero se abrieron otros nuevos. El proyecto de la generación del 80, entonces, fue una bisagra entre una nación en construcción y la Argentina moderna. La generación del 80 fue usada como espejo por distintos grupos políticos posteriores. Algunos intentaron emularla y muchos otros criticaron su modelo oligárquico de país.
¿Qué quedó en pie del proyecto del 80? Si bien el modelo agroexportador terminó en 1930 y Argentina vivió distintos procesos económicos desde entonces, las exportaciones agrarias siguen siendo centrales en la economía de nuestro país. Otros elementos del 80, como la importancia de la educación pública o el gran poder que tienen los presidentes de la nación, continúan siendo rasgos fundamentales. Y finalmente, el modelo del 80 implicó una gran desigualdad social. Esta se atenuó durante el siglo XX, pero a partir de la década de 1970 y de la década de 1990 volvió a ser un rasgo terrible y decisivo de nuestra realidad nacional.